The Legend of Zelda, Ocarina of Time, es un videojuego desarrollado por Nintendo para Nintendo 64, fue lanzado en 1998 y rápidamente se convirtió en un juego aclamado por la crítica. Ocarina of Time destaca por haber realizado el salto al 3D e introducir muchas de las convenciones que servirían como base para los juegos de aventura modernos. Mostrado por primera vez como Zelda 64, Ocarina of Time pasó por diversas fases y cambios notables durante un desarrollo que duró 3 años. Originalmente planeado para el complemento Nintendo 64DD, las ideas originales planteaban un título más ambicioso de lo que ya era, teniendo que recortar o modificar gran parte de los elementos tras el cambio de formato a un cartucho estándar. Previo a su salida, varias imágenes y material de prensa fue revelado. Aunque ningún prototipo jugable ha sido filtrado al público, varios elementos beta han permanecido en el código o se han encontrado en builds de desarrollo del Nintendo 64. El concepto para un Zelda en 3D se planeó tan pronto estuvo disponible la tecnología del chip Super FX para SNES. De acuerdo a Yoshiaki Koizumi, hubieron varios intentos fallidos de recrear Zelda 2, The Adventure of Link, usando gráficos poligonales, describiéndolo como un Link visto de lado y peleando con su espada. Tras la colaboración con Argonaut Software para desarrollar el chip Super FX, Nintendo contrató a Giles Goddard para realizar una demo técnica de Zelda que demostrara todas las capacidades técnicas de Nintendo 64. Goddard aseguró que llegó a crear el castillo de Hyrule, técnicas complejas de iluminación y algunas mecánicas experimentales como unos cristales que abrían portales, muy similares al juego Portal. A pesar de lo detallado que era su demo técnica, el equipo de Zelda ya estaba lo suficientemente avanzado como para implementar estas características. Otra demo conocida fue concebida por Takao Shimizu, quien se inspiró en el combate de espadas de las películas Chambara. Esta apareció en la Space World de 1995, mostrando una animación de Link luchando contra un caballero metálico. Shimizu dejaría el proyecto para trabajar en Star Fox 64, pero el enfoque hacia este estilo de batalla fue la base para la jugabilidad de Link. En la Space World de 1996 fue mostrado un nuevo tráiler cuyo aspecto era totalmente distinto al del año anterior. Zelda 64, como fue llamado al principio, fue desarrollado durante la fase final de Super Mario 64 utilizando el mismo motor de juego. El equipo de desarrollo tenía la preocupación de que el tamaño de los cartuchos fuese insuficiente, por lo que consideraron una estructura parecida a la de Super Mario 64, en donde Link debía explorar el castillo de Ganon para viajar a otros mundos a través de portales. Eventualmente, el equipo se dio cuenta de que la consola tenía más poder del que pensaban, por lo que cambiaron el enfoque hacia un mundo abierto. Con el paso del tiempo, el motor del juego fue modificándose hasta diferenciarse por completo del de Super Mario 64. Shigeru Miyamoto también sugirió que el juego tuviese una perspectiva en primera persona para apreciar los detalles de un mundo abierto, pero esto se descartó cuando se les ocurrió la trama de Link niño. La idea original era lanzar Ocarina of Time en Nintendo 64DD, un periférico que permitía leer discos magnéticos de mayor almacenamiento que los cartuchos regulares. El juego se habría aprovechado de su reloj interno para interactuar con el entorno en tiempo real, como que un árbol cortado se quedara así hasta que volviera a crecer. Sin embargo, el retraso del complemento y la baja velocidad de lectura de los discos magnéticos provocaron que Ocarina of Time fuese trasladado al formato de cartucho, recortando varias ideas en el proceso. El tamaño de los mapas tuvo que reducirse y se usaron fondos pre-renderizados en algunos. Aún así, el deseo de utilizar Nintendo 64DD persistió en el anuncio de una expansión conocida como Ura Zelda, que pretendía agregar nuevas mazmorras, y Zelda Gaiden como un Zelda totalmente nuevo. Zelda Gaiden se transformó en Majora's Mask mientras que Ura Zelda nunca fue lanzado, aunque se especula que se transformó en Ocarina of Time, Master Quest para Nintendo GameCube. Como ya lo mencionamos anteriormente, todo videojuego ha sufrido un proceso de transformación y revisión constante durante su desarrollo. A continuación, repasaremos algunas capturas de pantalla preliminares del juego que servirán como ejemplo para analizar la evolución sufrida por el mismo durante su elaboración. Esta fue una de las primeras capturas de pantalla que Nintendo distribuyó del juego. Se trata de una versión muy preliminar del juego en la que simplemente se ha trasladado el esquema de la NES a las 3 dimensiones.
En ella podemos ver a uno de los enemigos clásicos de la saga Zelda, el Octorok. Más adelante, este enemigo sería modificado hasta convertirse en la criatura acuática que encontramos en Zora's Domain, pero en esta captura de pantalla podemos ver que este enemigo es básicamente igual a su versión bidimensional. Asimismo, en esta captura podemos observar cómo en esta primera etapa el juego se manejaba solo con 2 botones, reutilizando el esquema de los juegos anteriores, en el que asignábamos un objeto a uno de los botones, en este caso las bombas, mientras que en el otro teníamos asignada la espada por defecto. Los planes originales del desarrollo contemplaban la inclusión de una pequeña villa dentro del recinto fortificado del castillo de Hyrule, con diversas calles y edificios que podíamos visitar. Las primeras capturas de pantalla mostraban una zona que se encontraba íntegramente modelada en 3 dimensiones, algo que acabó por descartarse seguramente por problemas de memoria. Asimismo, por los cambios en la tonalidad del cielo, parece que el ciclo entre el día y la noche no se detenía dentro de dicho escenario, otro detalle que también desapareció en la versión final. Aunque finalmente se optó por transformarlos en una especie de laberinto, los bosques perdidos, Lost Woods, estaban planeados inicialmente para tener aspecto de bosque. En estas capturas de las primeras fases del desarrollo, puede verse un bosque entero modelado en 3 dimensiones y cubierto de niebla, en el que hacían aparición enemigos como los fantasmas. Esta idea de contar con una zona boscosa para explorar se retomaría años después en The Legend of Zelda: Twilight Princess. Estas capturas de pantalla muestran una de las primeras mazmorras concebidas para el juego, una especie de caverna que tiene toda la pinta de ser la base de lo que luego acabó por convertirse en Dodongo's Cavern, con la salvedad de que aquí Link visitaba el lugar como adulto. Estas 2 capturas de pantalla muestran 2 escenarios del juego conocidos por todos, aunque en un estado primigenio. Por un lado, el venerable árbol Deku tiene una nariz rojiza que da a entender cierta inclinación a la bebida por parte del viejo árbol. En cuanto a la imagen de la derecha, pertenece a una versión preliminar del Templo del Tiempo antes de que Miyamoto y su equipo encontraran la forma de introducir en el mismo los altos techos, las texturas y los efectos de iluminación que le dieron su majestuosa apariencia final. Asimismo, en ambas capturas de pantalla aparecen ya los botones C con objetos asignados, lo que da a entender que el juego se encontraba en las últimas etapas del desarrollo. Por último, en estas capturas de pantalla podemos ver a Link luchando contra Queen Goma. La disposición de botones es la definitiva que se empleó en el juego final, y el modelo del personaje de Goma también parece el mismo que en la versión final. El único pero de estas capturas de pantalla es que en ellas Link se enfrenta a Goma como adulto. Al parecer, la etapa de Link como niño iba a durar mucho menos en el juego, y no fue hasta los últimos meses del desarrollo cuando se decidió alargarla. Finalmente, The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegó a las tiendas. El número 87 de Hobby Consolas, editado en diciembre de 1998, dedicaba su portada a la nueva joya de Nintendo. En su lanzamiento arrasó en ventas y en premiaciones. Y es en palabras de Satoru Iwata, el juego que definió la esencia de The Legend of Zelda, cosa que se confirma cuando vemos un nuevo juego y como su base son precisamente varios de los elementos de este juego de 1998. Un título que después de más de 20 años se mantiene como uno de los más importantes, influyentes y memorables de toda la historia, no solo de la franquicia, sino de la historia de la industria de los videojuegos.